Hola, ¿cómo están? Nuevamente tenemos un nuevo capítulo de Testigos de Cristo al fin del mundo. Una de las cosas que han caracterizado siempre nuestro país y especialmente aquí en el sur de Chile es que hemos recibido muchos misioneros de distintas partes del mundo. Y hoy día tenemos como invitado a un gran misionero que lleva muchos años acá, lleva más de 60 años como misionero aquí en Chile. Y se trata del padre Antonio Van Kessel, a quien tenemos acá. Le agradecemos, padre Antonio, que usted haya accedido a dar esta entrevista, a tener esta conversación de testigos de Cristo al fin del mundo. Cuéntenos, padre, ¿de dónde viene usted? Yo vengo de los Países Bajos. Ya no es Holanda, ¿no? No, hoy día ya no. Ya. Es historia, ¿no? Eso es historia. Sí, con España, pero siempre fueron los Países Bajos. ¿Y en qué año llegó usted a Chile? Yo llegué el 20 de octubre de 1962. 62, el año del Mundial de Fútbol. Sí, pero ya había pasado. Ya había pasado. ¿Y cuántos años tenía usted cuando llegó acá a Chile? 27. 27 años. Sí. Es decir, tiene ahora, ¿podemos decir su edad? Sí, no importa. Yo me falta un par de meses para que cumpla 90. 90 años y de los cuales buena parte de esos, 2/3 de esos 90 años prácticamente los ha vivido acá en Chile. Cuéntenos, usted, ¿cómo le surgió la vocación de misionero? ¿Cómo fue que se hizo misionero? Bueno, en mi juventud, allá en mi pueblo y en todo el sur de aquel tiempo de Países Bajos, había mucha promoción y además hogares muy cristianos, muy practicantes. Por ejemplo, en mi casa, eh, todas las noches se rezaba el rosario después de la comida. Y también se hacía mucha promoción en la parroquia, en las escuelas también. Entonces, había otra cosa, que todas las familias, todas las personas, no se podía ni pensar de no ir a misa los domingos. Era sagrado, sin pensarlo siquiera. Era normal. Yo iba en pleno invierno con 15 grados bajo cero y iba con mi mamá a la primera misa, porque era a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. En oscuro. ¿Por qué? Porque después mi papá tenía que atender el echar las vacas mientras tanto, porque tenía en campo, y después le tocaba, y mis hermanos mayores lo tocaba más tarde. Cada uno una tremenda iglesia, en un pueblo pequeño, un pueblo de 5.000 habitantes. Pero esta tremenda iglesia con 800 asientos cómodamente se llenaba 4 veces todos los domingos. Toda la gente iba a Toda misa. la gente. No era ni pensar de no ir a misa. Ajá. Entonces, y ahí creció con la propaganda también. Nos encantaba escuchar las noticias sobre los mártires de Uganda en aquel tiempo. A mí, personalmente, me encantó escuchar del padre Damián de Röster, el belga en Molokai, entre los leprosos. Entonces, nos empezó a mover, a sentir, desde pequeño, desde joven. Y usted, padre, entró a la comunidad religiosa de la Sagrada Familia. ¿A qué edad entró al seminario? Yo tenía 12 años. 12 años, 12 al años, seminario menor entró. Cuando había una clase entre básica y media, se llama el puente, para acomodarse un poquito más a la enseñanza media. Entonces, y venimos del campo, ¿no es cierto? De un pequeño rural, un lugar muy rural, de pequeños agricultores. Y llegamos al seminario menor, se llamaba esto. Ya. Y esto era porque teníamos en la casa una revista que se llamaba El Mensajero de la Sagrada Familia. Perfecto. Y entonces era de la congregación. Y esto, una vez al año,
venía un hermano de la congregación a cobrar el abonamiento ese. Y cuando llegó yo había mostrado la idea de ir a preparar. Y mi mamá me presentó, dije, ya. Él llevó la noticia y dentro de una semana había un sacerdote de la congregación en la casa. Ya. Y me aceptó inmediatamente, tenía que presentarme y fui al seminario menor. Entonces ahí, y esto, bueno, la congregación fue fundada cerca de mi pueblo donde yo nací, a Mire, 16 kilómetros, 16 kilómetros. en donde está una pequeña ciudad, pero muy antigua, medieval, Ujú, que tiene un pequeño puerto al lado del río Mosa. ujú. Entonces, todo algo medieval todavía, lindo, Lindo. bonito, antiguo. Ahí fundó el fundador de la Congregación Misionera de la Familia, de la congregación, y no tenía otra cosa que abandonado cuartel de militares, Ya. totalmente abandonado, en Ujú. ruina. Pero esto porque no tenía otra cosa. Ya. Y ahí fundó la La congregación. congregación. Mire, Ahora, este año, justamente ok. 130 años atrás. 130 años. Oiga, y usted, bueno, nació antes de la Segunda Guerra Mundial, el año Sí, treinta y sí, sí. cinco Y bueno, usted tendrá recuerdos de la época de la guerra, era un niño, la situación era un poco complicada. ¿Qué recuerdo? ¿Tiene algún Bueno, recuerdo? de niño sí, que nosotros teníamos que hacer las cosas al escondido, porque teníamos que entregar todo el producto a los alemanes, Ya, al invasor, al ya, invasor. Entonces, la leche, los huevos, todo, y se hacía al escondido. ya. Sabotaje, no sé si se puede llamar, pero sí. Y yo de niño estaba haciendo el movimiento con una madera dentro de un tacho para hacer mantequilla. Mantequilla, ya. Y así, y incluso lo vi una vez, es que querían llevar todos los hombres a la industria alemana. Uy, ya. Entonces estaban buscando. Mi papá se había escondido para que no le lleven. Y entonces apuntaron a mi mamá, Ujú, hacía 2 metros. Y uno con niños de 9 años ujú. lo ve, Esto, sí, me marca. ya, Entonces, pero no falló. Mi ya. mamá no No lo dijo dijo nada. dónde estaba escondido. Ya, Entonces, pues, se lo salvó en este caso. sí, Pero estas cosas son horribles. ya. Por eso uno tiene una idea que, por favor, nunca más guerra. Exacto. Porque lo marca. Usted vivió lo Aunque que significa eso, claro. de niño, Sí, pero una lo marca. sí, sí. Bueno, y después usted entró al seminario, fue ordenado sacerdote. ¿En qué año fue ordenado sacerdote usted? En el 61. 61. Y prácticamente de inmediato lo mandaron destinado a Chile. Apenas había sido sacerdote cuando el superior me dijo que nosotros todos queríamos ir a misión. Ya, sí, Todos queríamos ser misioneros. ya, Entonces, podría haber tocado en Indonesia, Borneo, por ejemplo, ya, o Brasil, o cualquier otra ya. parte del mundo donde teníamos Ujú, misiones. ya. Pero a mí me tocó Chile. Chile, ¿Y usted sabía algo de Chile? casi nada. Casi nada. Lo único que sabía es que mi papá sembraba salitre en Ah, el campo. y Y venía. en este tiempo llegaba a granel. Ujú, Entonces, y se llamaba Chili Salpeter. ya. ¿Eh? Sí, Ahí apareció. Salitre chileno Sí. era. Ya. Y de ahí, la última noticia supimos por el terremoto. Del 62, del 60, Del claro. 60, Mm, eso se divulgó bastante, ya, mostraron ya. imágenes también. Y un poco antes, ya tenía mi nombramiento para ir a Chile, Ajá, ya, cuando era el Mundial. ya. El Mundial, yo me gustaba el fútbol. Ajá, Entonces ahí es curioso para ver, no tanto el fútbol, sino lo que mostraban, cómo era la gente, cómo reaccionaba la gente. Y lo ya, queríamos ver en este tiempo. ya, No era en directo, ya, ya, porque no era, había sí, satélite, sí, sí, pero se daba todos los ya, partidos en diferido. ya. ¿Eh? Ah, perfecto. Después, pero lo miramos, Sí, sí, porque
¿Y usted cómo se vino de los Países Bajos a Chile? ¿A través de qué medio llegó? Yo llegué en barco de carga. En barco de carga, o sea, se Sí, demoró como un mes, más de un casi mes, 6 semanas. casi 6 semanas. Sí, Sí, porque el barco de carga va va a parando, dejar puerto a puerto, dejando cargas, tomaba, recogiendo cargas. ya. Entonces llegamos, ¿Y entonces cuál fue el primer puerto de Chile al cual usted llegó? Arica, Arica, sí, ya. Arica. Y era todo seco, no sé, el No, desierto le llamaron. fui a conocer porque todo era tan fácil cuando uno llegaba en estos barcos Ujú, de carga y uno tenía mucha más libertad. ya, Los barcos pasajeros ujú, no tenían la misma libertad ujú, porque eran más controlados, más que sí. ya, En los barcos éramos un par nomás. ya, Entonces salimos a tierra, ujú. conocí la Catedral San Marco, Ah, eh, ya. de Eiffel, Sí. y las calles nos sorprendió alguna cosa. Dice, ¿este es Chile? Oye, ¿Qué señor, cosa le sorprendió, por sí, ejemplo? vimos cómo estaban unos autos Estacionado. estacionados juntos, casi juntos, así. Ya, ya, Y uno se entró en su auto ya, y dije, ¿y cómo va a salir este? ya, Porque no tiene espacio, ni ya, adelante ni atrás. Po. ya. Se entró, hizo andar su motor, empujó el primero, empujó al otro y se fue. Y dije, Ya. este es Chile. Así nomás. Así nomás. Así fue. Así Ya, fue. ya. Y llegó a Arica y después llegó a Santiago. No, entonces, pasó también Iquique, Ah, Iquique, ya. pero ahí tú habías huelga Huelga de en los Iquique. estribadores. Ah, ya. Entonces, el capitán del barco se enojó mucho. Le Mm, dije yo, tenía solamente una cosa, una estructura metálica ya. para un tipo de puente. Y estaba en la cubierta. Ajá. Y era lo único que tenía para Iquique. Ajá. Entonces, yo lo tiro al mar y dije, si no me lo recibe, dijo, Ya. porque tenía que salir. Y después quedaron con un convenio con los estribadores, con los Ya. jefes, Ya. que no iba a quebrar la huelga, Ya. pero los autorizaron que Ah, con la misma pluma del barco ya. lo pescaba y lo Le- colocaba en el muelle. Ya. Y se Ajá. fue. Y se fue el barco. Entonces, y después llegamos a Ya. Antofagasta, Ya. ya había terminado la huelga, y ahí estuvimos 2 días. Ajá. Ahí encontré Perfecto. mis primeros compañeros de congregación. Ah, estaban en Antofagasta. Estaban en Antofagasta, en la Ya. parroquia, en la calle Iquique, Ya. en Antofagasta. Perfecto. San Francisco, por eso Ya. la Pero usted al llegar a Chile después fue destinado ya definitivamente a Calbuco. Sí, Bueno, sí, sí, esto fue ya. otro asunto. Ah, sí, Sí, porque. porque eh, Calbuco fue ya, lo aceptaron, la congregación lo aceptó en el año 40. Ajá. Entonces, eh, ahora yo llegué el 20 de octubre en Valparaíso y el 25 ya estaba en Calbuco, Ah, la 5 días misma después, semana. ya. ¿Y eh, se vino en barco o no, vine en el tren, en en este tiempo, tren? el tren En tren, hasta Osorno. ya. En Osorno estaba un colega de Puerto Octay, Ajá, me buscó y ya. venimos a Calbuco el Perfecto. día siguiente, pero atrás en la camioneta, porque no Ya. había más. Pues. No había más Así espacio llegué a Calbuco. a Y Calbuco. la causa, ¿por qué? En Calbuco recién estaba llegando la luz, Ah, recién estaba llegando el agua, ya, todavía no había puente. ya. Entonces, El y pie de la nosotros tren, en ya. Calbuco toda la pastoral iba por lancha, Ujú, con un motor y qué sé yo. Y yo, por el destino de Dios, no sé por qué, en mi tiempo, eh, fuera del programa oficial, yo saqué un cartón de electricista, gaffiter Ah, ya y, bueno. y mantención de motores diésel. Ajá. Entonces, cuando el superior provincial de Chile lo supo, ya, entonces saca el buco. A Calbuco, ya. Saca el buco, ahí necesitan esta clase de gente. Hay gente buena para Sí, atornillar. bueno, giro sin tornillos, dicen así. Entonces, ahí fui. Ya. Y ahí, ¿Y cuáles fueron sus primeras impresiones
de la cultura, de la forma de vivir la fe de la gente de Calbuco, de la gente de la costa de acá. Esto justamente fue muy importante para mí, porque Ya. me encantó. Le encantó, Me ya. encantó mucho. Bueno, habían trabajado muy firme, muy bien el padre Juan Berguénego, un apellido horrible. Ya. Pero por eso en Calbuco nunca le hicieron su apellido, siempre le dicen Juan Viejo. Juan Viejo, ya. Pero, y esto, había una religiosidad fabulosa, muy bueno. Y una historia, Ya. Calbuco tiene una historia Muy tremenda, interesante. muy linda, ¿no? Bueno, muy Ya. profunda, muy grande. Me encantó. Ya. Y por eso, ¿Y cuántos años tuvo en Calbuco usted? 28 años. 28 años. Y se cuenta por ahí que usted tenía una lancha. Sí, siempre. Sí, sí. Bueno, las capillas Había que ir en lancha. eran todo Islas. orilla del mar o en isla. Claro. Ya. Tenía todo. ¿Y nunca naufragó usted? Eh, sí y no. Alguna vez el temporal, pero yo había anclado la lancha. Ya. Y un temporal, un cambio de viento, me tiró la lancha a la playa, pero no pasó nada. Ya, ya. Y en otra oportunidad fue, sí, una tontería mía. Vine al puerto de Chope, en Isla Peluqui, un puerto completamente calma. Y sin tener más cuidado, tiré el ancla para fondear mi lancha y no me da cuenta que estaba enredado a mis pies. Ya. La cadena. Ya. Y me tiró ¿Al agua? Al agua con el ancla puesta. Con el... En mi pie. Ya. Pero como era bueno para nadar, Ya. y no era mucha profundidad, eran como 3 metros. Ya. Entonces no afectó la presión, Ah. porque si había sido más profundo sería la presión. Sí. Pero llegando abajo saqué la cadena, me subí. Ya. En pleno invierno, con todas botas y toda la ropa mojada. Sí. Pero me salvé. Salió vivo, por Sí. eso. Ya. El otro vez, muchas veces pasé temporadas bastante grandes. ¿Y nunca los marinos lo pararon, le fueron a decir alguna cosa? Muchas veces. Muchas veces, ¿ah? Me retaron. Pero una vez fue bonito. Ya. Que estaba cerrado el puerto, como siempre. Y salí igual, porque dije, la gente no puede esperar. Yo la gente me espera. Entonces salí y el capitán de puerto lo vio desde su oficina y llamó a una patrullera que estaba en la zona, una patrullera de Puerto Montt, pero estaba en la zona, y me persiguieron. Y después me pescaron ahí cerca, entre la isla Chivapi y Kenu, en la pasada. Y con el tremendo oleaje. Entonces hacían toda clase de maniobras para acercarse, hacían señas a mí, pero el oleaje era difícil para acercarse. Entonces por fin acercaron un tanto que un marino saltó a mi lancha y me entró y empezó a retar. Él no me conoció. Entonces empezó a hacer preguntas. ¿Quién es el capitán? ¿Quién es el armador? Y cada vez decía yo, ¿y quién es el marino? Yo dije, ¿no te das cuenta que estoy solo? Y ahí cambió. Dije, ¿y a qué se dedica usted? Y yo empecé a reír, yo dije, a la pesca. En todo mi lancha no había ni un solo anzuelo. Pero dije, mira, y dije, como San Pedro, pescador de hombres. Y ahí se asustó. Dije, ¿usted es sacerdote? Yo dije, sí, para servirle. Ahí cambió. Dije, padrecito, me dijo. Ahí cambió el tono. Ya, no me hice multa, no me retó más. Y me dejó salir, andar. Pero una semana después me llegó una carta de la Gobernación Marítima de Puerto Montt que nos obligaban que no podía nunca navegar en mi lancha solo. Tenía que andar con un ayudante. Buena idea. Con eso salí. Bien. Y así Así navegué fue. 30 años con mi lancha, con muchos Bueno, temporales.
y estuvo 28 años en Calbuco, ya lleva aquí en Hornopirén, lleva 35, 35, 35 años. 35 años. Es decir, el padre Antonio ha estado aquí en el sur, ha entregado todo. ¿Cómo no reconocerle y agradecerle el servicio que ha prestado aquí a la arquidiócesis de Puerto Montt? Como ha ido dejando una larga señal del servicio que ha prestado. Me contaba que hace poco cumplieron en su pueblo de origen, en los Países Bajos, el que habían salido 50 misioneros del pueblo Sí, y hicieron un monumento allá, sí. un memorial en su pueblo. Bueno, uno de esos misioneros que partió de ese pueblo en el sur de los Países Bajos, el padre Antonio, y ha estado aquí en el sur de Chile. Le agradecemos mucho, padre Antonio, muchas gracias por recibirnos y por tener esta grata conversación. Que el Señor lo bendiga mucho. Muchas gracias. Sí, hacemos lo que se puede. Bien, Estoy contento todavía, estoy feliz de poder ser, a pesar de la edad que ya tengo, pero gracias a Dios tengo la salud todavía para trabajar. y así lo esperamos, que sea siempre. Muchas gracias.